Bueno, gente, entonces buenas tardes. Vamos a empezar hoy con el resumen de todas las ramas de seguros. Seguramente vamos a ver leyes también. Vamos a avanzar con ese tema, más que nada porque queda poco tiempo para el examen y le va a ser de mucha utilidad para ustedes. Así que está entre ellos en la parte de resúmenes y ahora yo le voy a compartir la pantalla, así lo tienen. A ver si no me deja. No. Vamos a ver. Les comparto, Aguárdenme un segundito. Ahí está. Compartir. ¿Ahí lo ven? Sí, lo vemos, Gus. Perfecto. Bueno, recuerden que este es el resumen de todas las ramas, así que vamos a ver los conceptos generales del seguro, los riesgos, la rescisión, reticencia, prima, premio, contrato de seguros, siniestros, la empresa de seguro y su control, ley 20091, reaseguro, contrato de asistencia financiera, superintendencia de seguro de la nación, la ley 22.400, que es la de productores asesores de seguros, seguros individuales sobre las personas, accidentes personales, ART, la ley 24.557, seguro de incendio, seguro de robo, responsabilidad civil, seguro de riesgo ambiental, de auto, seguro de transporte de mercadería, seguro de casco, caución, seguro de crédito a la exportación, seguro técnico y seguro de riesgos varios. Y bueno, esos son los temas que vamos a ver, vamos a tratar de ver todo hoy. Recuerden que esto es un resumen, ¿está bien? Cualquier concepto que no se entienda, lo que les pido, por favor, vayan a la bibliografía, así determinan si está bien lo que dice el resumen o si quieren extender en lo que es el tema en general. Bueno, vamos a empezar. Conceptos generales del seguro. El seguro representa un mecanismo de colectivización de los riesgos, dado que al agrupar un número importante de asegurados a través de un ente, la compañía de seguro, se administran los aportes que se necesitan para afrontar el pago de los siniestros. Se logra distribuir el peso económico en los mismos. ¿Está bien? Esto es lo que se dice siempre, lo que es la cooperativa, digamos, que es de que se juntan varios asegurados para afrontar el riesgo y el ente que digamos, que maneja todo eso es la compañía de seguro. También está el tema de la ley 12988, que es el Instituto Mixto Argentino de Reaseguros. Ustedes saben que hay las compañías de seguros generalmente aseguran a personas o cosas, pero atrás de las compañías de seguros hay compañías de reaseguro que aseguran a las compañías de seguro. Por eso está esta ley también de la 12988, que habla sobre las compañías de reaseguro. Después tenemos la ley de seguros, que es la 17418, que es la de contrato de seguros patrimoniales y de personas. También habla de reaseguros y las disposiciones finales. La ley 20091, que es la entidad de seguros y su control, regula lo que es la actividad de las compañías de seguro y de la superintendencia. Acá es cómo regula la superintendencia las compañías, así que esto es importante. O sea, estas leyes son específicas a cuáles, disculpen, a cuáles seguramente se la van a estar
tomando en el examen. Así que después tenemos la ley 22.400, que es la ley de productores asesores de seguros. Bueno, y ahora empezamos a ver cómo funciona el mecanismo del seguro. Si bien decimos que hay un contrato de seguros, también se determina cómo se trabaja desde una compañía el riesgo de seguro, ¿no? Por eso se dice cómo es el mecanismo del seguro. Se trabaja de una forma de frecuencia, la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. ¿Bien? Tengamos en cuenta que se toma una probabilidad de un riesgo, ¿está bien? En caso de siniestro, que casos favorables o posibles hay casos favorables de siniestro contra casos posibles de ese riesgo, ¿está bien? Y también tiene que ver la intensidad, que es la proporción del valor a riesgo afectado por el daño, ¿está bien? Entonces, la frecuencia es la cantidad, digamos, de siniestro que va a haber sobre un riesgo específico. Eso es lo que va después a verse reflejado en las tarifas. Y esto ocurre que en distintas compañías puede ser distinto. ¿Está bien? La probabilidad de ocurrencia de un siniestro en una compañía de un vehículo, vamos a poner un Fiat Palio, para una compañía puede ser muy alta y para otra media y para otra puede ser baja. ¿Está bien? Después la intensidad, que habla un poco de la proporción del valor causado ese daño por el siniestro, el valor de los bienes dañados, ¿está bien? Es la frecuencia por la intensidad, es la prima, ahí es donde acá se regula la tarifa, que es la prima sobre la frecuencia por la intensidad. Y la intensidad tiene que ver con cuánto vale ese siniestro. ¿Está bien? Capaz que nosotros podemos tener mucha probabilidad de robo de una rueda en un vehículo específico, ¿está bien? Pero la intensidad frente al robo de un auto es distinto. ¿Entienden? O sea que la intensidad es más baja para el robo de una rueda que para lo que es el robo del vehículo en sí. Entonces, si bien es muy probable que se roben muchas ruedas, capaz que es menos probable que se roben el auto. O puede ser al revés, capaz que es muy probable que se robe el auto y muy poco probable que se robe la rueda, por lo cual acá va a haber una intensidad mayor, ¿está bien? Y la tarifa obviamente va a tenderse a incrementar. Entonces, esta es la relación con lo cual se maneja la prima, y esto es lo que ustedes tienen que tener en claro en lo que es la frecuencia y la intensidad. Tal vez no lo entienden ahora, pero con el tiempo, cuando sean productores de seguros, van a ver que los clientes, los asegurados, les van a hacer la consulta: ¿por qué me aumentó la póliza de seguros si no le aumentó tanto el valor asegurado? Y a veces tiene que ver con eso, ¿está bien? Con el tema de la intensidad, de los valores de riesgo al daño. Hoy también tiene que ver con los repuestos. Hoy los repuestos cada vez tienen valores más altos o tal vez no se consigan, y los pocos que hay se tienen que pagar a otro precio, por lo cual eso va a estar seguramente incluido en la tarifa. Entonces, cuando hay mucha frecuencia con intensidad alta, obviamente la tarifa tiende a aumentar, y más en una época de inflación donde los valores generalmente aumentan. Pero bueno, ¿entendieron esta parte que es importante? Es una de las más importantes de lo que es el seguro, para que ustedes entiendan ese concepto de seguro. Los escucho.
Sí, Gus. Sí, sí. Bueno, sigo entonces. Riesgo. Es un hecho eventual gradualmente futuro, aunque hay seguros retroactivos, del cual puede derivar un daño o puede afectar la vida humana, la integridad física. No cualquier riesgo es en sí mismo asegurable. Deben unir los siguientes extremos. A. Dispersión. El riesgo no debe ser generalizado. B. Incertidumbre, por lo menos respecto a la época en que ocurrirá. Obviamente, para que eh, haya un seguro, tiene que haber este tema de lo que es la incertidumbre. Yo no sé cuándo me va a ocurrir el siniestro. Ahí, si yo tuviera certeza de, de que voy a tener un siniestro, capaz que la compañía no me lo va a asegurar. C. El objetivo, ajeno a la voluntad de las partes. La provocación del siniestro produce la pérdida del derecho a la indemnización. La provocación culposa queda excluida. Este riesgo de la culpa impone un incremento del precio de la prima y es técnicamente calculable conforme a la estadística. ¿Está bien? ¿Se entiende esto o no? Díganme si no entendieron algo. Lo único que te pediría es si podés darle un poquito más de zoom, porque se ve chiquito, No se ve, mucho ¿no? lo que... Bueno, o sea, me fui. Ahí. Sí, está Sí, ahí perfecto. se ve perfecto. Bueno, ajeno a la voluntad de las partes, ahí me puso mi mujer que ponga el lavarropa. Así que bueno, que queda grabado. Queda La grabado. vida misma, La vida misma, ¿vieron? Así en vivo y en que directo. yo no me escapo de todo eso. Así que, pero bueno. Bueno, estábamos por la C, el objetivo, ajeno a la voluntad de las partes, la provocación del siniestro, produce la pérdida del derecho de la indemnización. Vieron que ahora hay mucho autorrobo de ruedas. ¿Está bien? En esto también, cuando uno provoca ese siniestro y hay muchas veces que las compañías lo descubren fácilmente. Y hoy las compañías están con el ojo de la tormenta con el tema de robo de ruedas. La provocación culposa queda incluido. Este riesgo derivado de la culpa impone un incremento en el precio del servicio de la prima y es técnicamente calculable conforme a la estadística. Es lo que está pasando ahora. Vieron que ahora salió la superintendencia, sacó una nueva resolución donde ya ahora no se aseguran, o sea, va a tener distintas tarifas el tema de las ruedas y que tal vez no se aseguren las 4 ruedas al mismo tiempo. Eh, Eso provocó la alta siniestralidad, que saquen una norma nueva, una regulación nueva, donde a partir de ahora o te van a tarifar más por contratar el seguro por las 4 ruedas o te van a tarifar por contratar por una rueda sola. Entonces, y vas a encontrar seguramente la diferencia. Gus actuaría como adicional, no leí toda la resolución, pero un adicional. Actuaría como una cobertura dentro, tal vez de una cobertura C, no sé si adicional directamente. Vieron que Una antes, cláusula capaz. claro, antes, cuando no había granizo, en el 2001 sí había granizo y se actuaba como adicional. ¿Está bien? Y hoy hay en todas las coberturas generalmente hay granizo, pero se incluye dentro de una cobertura. ¿Está bien? Vieron que si vos tenés una C, hoy no tiene granizo. Si tenés una C Premium, tiene granizo. Entonces, dentro de esa cobertura está, puede estar la cobertura de las 4 ruedas y en la C puede estar la cobertura de una sola rueda. Por Ah, ok. ejemplo,
Pero bueno, puede ser, todavía no la leí bien tampoco, pero lo leí muy por arriba, pero entiendo que debería ser así. No les quiero asegurar nada, después lo voy a leer y se lo voy a trasladar. Bueno, después el riesgo asegurables. Los riesgos asegurables tienen que ser intereses lícitos sobre bienes o patrimonios como un todo. ¿Está bien? Pérdida o avería de una cosa, nacimiento de una responsabilidad, pérdida de una ganancia esperada, personas, vida misma o integridad física frente a accidentes o enfermedades. El artículo 2, el contrato de seguro puede tener como objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. ¿Está bien? Entonces, acá habla un poco lo que nosotros vamos hoy a asegurar siempre. Siempre tiene que haber un interés asegurable. Si no hay interés asegurable, no hay seguro. Eso es lo que se tiene que entender. El interés, en el interés tiene que haber la relación económica lícita sobre un bien amenazado por un riesgo. ¿Está bien? Siempre tiene que ser algo lícito, no algo que, no sé, yo tengo una actividad ilícita, ¿está bien? Y me puedo hacer cubrir con un seguro. Eso no lo puedo hacer. ¿Está bien? No me acuerdo ahora un ejemplo. No, si alguien tiene un ejemplo ahí como para decirme, bienvenido. Si no, sigo. Pero no recuerdo bien un ejemplo como para aclarárselo un poquito más. El titular del interés asegurado, la relación lícita de carácter económico sobre el bien asegurado. La valoración, la suma asegurada simple, el monto máximo por el cual una aseguradora fija su responsabilidad frente al asegurado, debe estar expresada en el contrato de seguro. Acá también es importante el tema de las sumas, ¿no? Las sumas aseguradas para determinar cuánto es lo que el asegurado debería cobrar en caso de siniestro. Obviamente no se puede cobrar más de la suma asegurada. O sea, yo no puedo pretender que por una variación de inflación, salvo que haya una cláusula de ajuste en el contrato, me paguen más por el paso del tiempo y porque hubo inflación que la suma asegurada de un bien. Vamos a suponer, si yo tengo asegurado un vehículo en 2 millones de pesos, tengo una póliza anual en donde hoy, la verdad que muchas compañías están haciendo refacturación trimestral. Cuando habla de refacturación trimestral, tiene que ver que si bien refactura la tarifa y cambia el valor de la prima, también cambia el valor del bien asegurado. Por eso se trata siempre de mantener la suma asegurada del vehículo actualizada o de otros bienes. Y si no, sobre una cláusula de ajuste. Hoy hay cláusulas del 30, 40 o hasta el 50% también. Y si no, bueno, nada, se tendrá que obviamente solicitar ese aumento de la cláusula de ajuste. Así que, nada, esto, si yo tengo un vehículo de 2 millones de pesos y tengo una cláusula de ajuste del 20%, lo máximo que puedo cobrar son 2.400.000 pesos. Pero no quiere decir que voy a cobrar 2.400.000 pesos, sino que según el valor de mercado de ese vehículo, si está 2.200.000, la compañía obviamente se va a ejecutar esa cláusula de ajuste hasta un 10% más, porque es ese valor de mercado que se consigue el vehículo. ¿Está bien? O si la compañía determina que el valor es de 2 millones, va a indemnizar por esos 2 millones. A veces tenemos que solicitar que se active esa cláusula de ajuste en algunas compañías, en otras no se solicita, pero eso siempre tenemos que estar atentos nosotros cuando hay un siniestro, de un robo
total o un daño total, este tema de tener en cuenta la suma asegurada y la cláusula de ajuste. Después habla también del valor tasado, la tasación que se realizan las personas idóneas sobre un bien. Esto va a tener más que ver, no sé, a obras de arte, seguramente, a joyas, tal vez se vea más por ese lado. Y después el valor definitivamente convenido. El asegurador no podrá discutir el valor del bien salvo que demuestre dolo por culpa del asegurado. ¿Está bien? Bueno, y habla un poco de terminología a partir de acá, ¿no? De lo que es caducidad. Entiendan que caducidad es la pérdida de derecho por incumplimiento de cargas u obligaciones. ¿Está bien? Nada. Decimos que cuáles puede ser una de las cargas que tiene el asegurado. El asegurado, una carga que tiene, también es el pago. Si no hace el pago en determinado momento que solicita la compañía, actúa esta pérdida del derecho de lo que es la caducidad, ¿no? La compañía no va a indemnizar al asegurado porque está fuera de cobertura, que generalmente lo que van a decir es fuera de cobertura financiera, que en realidad es una póliza que queda suspendida, ¿está bien? Pero que no tiene cobertura por el incumplimiento de la carga del asegurado. Prescripción es la pérdida de la acción en el transcurso del tiempo. El artículo 58 de la Ley de Seguro habla que las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en un plazo de 1 año, completado desde que la correspondiente obligación es exigible. Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de 1 año desde que la obligación es exigible. Cuando la prima se pague en cuota, la prescripción se computa a partir del vencimiento de la última cuota. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, tenemos un siniestro y nosotros tenemos 1 año, ¿está bien?, para reclamar este siniestro. Si bien dentro de los 3 días, nosotros tenemos que hacer la denuncia, el siniestro, el pago de la indemnización, puede caerse dentro del año. Esto, ¿en qué situaciones aparece mucho? Cuando hay un daño total, un robo total, y el asegurado no entrega la documentación o no paga las infracciones o no paga las patentes y se tarda en abonar eso y después presentar todos los formularios para que se dé de baja ese vehículo, y se van acordando a último momento cuando se está venciendo este plazo del año. Obviamente se puede acceder a un plazo de como mucho 120 días más, ¿está bien? Por cuestiones especiales que se puede solicitar, pero bueno, esto no entra en lo que sería el examen, pero en las compañías le podemos pedir esa extensión de ese plazo. Así que no sé si en todas las compañías la toman. Yo en las compañías donde lo presenté me lo dieron, pero esto para que lo tengan en cuenta para la actividad. La obligación satisface a la otra parte. Su incumplimiento implica sanción jurídica, ejecución exigible y forzada. ¿Está bien? La obligación del asegurado es pagar la prima. ¿Está bien? Eso que también termina siendo una carga del asegurado. No perjudicar el derecho de subrogación del asegurador. Se transfieren al asegurador los derechos que correspondan al asegurado contra un tercero responsable en razón de un siniestro. De esta forma se transfieren al asegurador los derechos de recuperar las sumas pagadas en concepto de indemnización por un siniestro determinado.
La subrogación no es aplicable en los seguros de personas. Escuchen esto bien, la subrogación no es aplicable en los seguros de personas. Acá es cuando muchas veces les piden la cláusula de subrogación y acá las compañías no van a subrogar contra otras personas por el daño que haya causado en un accidente personal, por ejemplo. ¿Está bien? La compañía no. Lo que va a pasar es tal vez la persona o los familiares de esa persona sí van a hacer una acción legal contra, no sé, el responsable. Pero la compañía no. Por eso a veces que le pongan una cláusula de no repetición, que no repita contra el country, que no repita contra el dueño, que no repita esto en seguro de persona, la verdad no es viable. ¿Está bien? No es aplicable. Lo que sí, también hay que entender esto, que habla del derecho de subrogación del asegurador, tiene que ver en otros conceptos. Supongamos que hay un incendio de edificio que no fue provocado dentro de la vivienda del asegurado y la compañía se hace cargo de todos los valores, obviamente la aseguradora va a repetir contra el vecino y el asegurado no es que puede ir a repetir contra el vecino nuevamente, ¿está bien? Porque ahí es donde la compañía hace ese derecho de subrogación y va a tratar de cobrar ese siniestro con una póliza del vecino o la póliza de él que tiene el consorcio. ¿Eso se entiende? Sí, ¿Queda sí. claro? Sí, Bueno, buenísimo. La obligación del asegurador. La principal, y entiendan bien esto, es indemnizar al asegurado o beneficiario del seguro en caso de ocurrir un siniestro. Fíjense lo importante que dice la principal. Creo que con el tiempo fue mejorando la imagen de las compañías de seguros, porque antes se decía como que la compañía no quería pagar. ¿Está bien? No les interesaba pagar ni a los asegurados, ni a los terceros, ni a nadie. ¿Está bien? Pero acá la importancia de la obligación del asegurador, ¿no? Y la principal medida, ¿cuál es? Indemnizar al asegurado beneficiario del seguro en caso de ocurrir un siniestro. Hoy la verdad las compañías frente a un reclamo del asegurado están cumpliendo relativamente la mayoría bastante bien. Obviamente siempre hay compañías que tardan en pagar e indemnizar estos siniestros, pero bueno, creo que son las menos. Bueno, la carga satisface a la propia persona, no tiene sanción jurídica, son condiciones de póliza que establecen reglas de conducta. El incumplimiento de una carga es penalizado con la caducidad de derechos. El incumplimiento de la misma puede traer aparejada la sanción económica o la pérdida de la indemnización. Si la carga debería cumplirse antes del siniestro, el asegurado tiene un mes luego de conocido el incumplimiento para alegar caducidad de los derechos. Si ocurre un siniestro dentro de ese mes, el asegurado deberá responder a la indemnización si el incumplimiento de la carga no influyó en el evento. Esto también es importante, ¿no? Donde el asegurador tiene un mes, una vez de conocido ese incumplimiento, para alegar la caducidad de ese derecho por incumplimiento en el caso de algún pago. Pero tengamos en cuenta que decimos que la compañía de seguro debe expedir su resolución dentro del mes de ocurrido el siniestro. Las cargas del asegurado. Correcta declaración del estado del riesgo. ¿Está bien? Mantener el estado del riesgo. Y esto es importante que lo sepan porque a veces pasa, y más pasa
con algunos productores como para tratar de beneficiar al asegurado, o consideran que con eso le dan un beneficio adicional al asegurado, no advierten que la compañía puede ser que después no indemnice al asegurado por esta carga que el asegurado debería tener. ¿Está bien? Entonces tengan en cuenta que al final en realidad no le estamos haciendo un favor al asegurado el tratar de excluir una de estas cargas del asegurado, que es la declaración del estado del siniestro, del riesgo, no del siniestro, ¿no? En esto tiene que ver a veces con el tema del GNC. ¿Está bien? Varias veces cuando nosotros hacemos una póliza de automotor, muchos de los productores obvian de consultar o pedirle al asegurado la tarjeta del GNC y lo aseguran sin el GNC. Tal vez sacan la foto y no advierten que en el parabrisas tienen la ficha del GNC. Después, mantener el estado del riesgo. Bueno, nada, la realidad, fíjense que hoy generalmente muchas compañías tratan de pedir esta revisión técnica de los vehículos. Se habla de esto también, de mantener el estado de riesgo en buenas condiciones, ¿no? Obviamente. En muchos de los casos no es una exclusión, pero hay compañías a veces que la solicitan y más cuando, a ver, se supone que son vehículos antiguos. Realmente se pide la verificación técnica porque es la única manera en que la compañía puede demostrar que ese vehículo puede estar circulando en la calle. Denunciar todas las agravaciones de riesgo. ¿Está bien? Denunciar en la agravación de riesgo. Si yo le pongo GNC, tengo que denunciarle a la compañía que le puse GNC, obviamente. Denunciar el siniestro dentro de los 3 días de conocerlo. No dice dentro de los 3 días, sino dentro de los 3 días de conocerlo. Yo qué sé, yo me enfermé, estuve en mi casa y cuando me levanto, voy a la calle, voy a ver el auto y el auto no está, yo voy a denunciar a partir de ese momento que tomé conocimiento que el auto no está. Ahora la compañía agarra y me dice, mirá, la verdad este auto te lo afanaron hace 5 días y vos me lo denunciaste 5 días después. Bueno, por eso es de conocerlo. Yo tuve conocimiento porque estuve enfermo y yo tuve conocimiento en ese momento y por eso lo demuestro. ¿Está bien? Y siempre hay que aclararlo eso. ¿Está bien? De que yo, no sé, si pasa una situación así, como que hay que aclararlo, porque si no queda como que después tengo que dar explicaciones. ¿Tá? La verdad es, siempre hay que demostrar todas las pruebas que tenemos a nuestro favor, ¿está bien? Y que no juegan en contra, porque a veces la gente piensa que las pruebas que tenemos a nuestro favor a veces juegan en contra, porque vos decís, no, che, la verdad, yo no sé si me la robaron o no, hoy hace 3 días, hace 10, yo estuve enfermo, no sé si me lo va a pagar la compañía, nada, por eso hablamos de conocido dentro de los 3 días de conocido el siniestro. Después, suministrar la información sobre el siniestro. A ver, en esto también es importante. Me pasa muchas veces con un montón de productores de seguros que me dicen, la compañía no quiere responder, o tarda de responder, o esto, o lo otro. Claro, el cliente no suministra información sobre el siniestro y la compañía ya lo pone en duda. Y hasta que el cliente o el asegurado no aporte esa información, la compañía va extendiendo los plazos. Entonces, la importancia de que nosotros, cuando hay un siniestro, es consultarle al asegurado si dio toda la información a la compañía. A veces pasa que dice, no, la verdad
mirá, la compañía me pidió tal cosa, yo estaba trabajando y no puedo hacerlo, y no puedo estar todo el día pensando en lo que me pide el inspector, que esto y lo otro. Bueno, nada. Entiendan que es una carga que tiene el asegurado, que va a tener que responder sobre esa información para que pueda después indemnizar ese siniestro. Sin esa carga, ¿está bien? Después el asegurado no va a poder reclamar. Entonces es importante que ustedes siempre le comuniquen al asegurado que preste toda la información que solicita la compañía de seguro. A veces la compañía de seguro le pide los mismos datos que le piden a ustedes y le van a decir, y yo ya se lo pasé al asegurado. Y el inspector a cargo le va a volver a solicitar y se lo va a tener que informar. Porque es forma parte de la averiguación, ¿está bien?, de ese siniestro. Bueno, no introducir cambios sobre las causas dañadas. A ver, obviamente si estoy con el auto, se rompe una parte del vehículo y yo le quiero hacer una mínima reparación, ¿está bien?, al vehículo como para poder usarlo, después cuando me hagan el peritaje y tal vez el auto no funcione, después la compañía va a decir, no, pará, esta parte del motor, alguien la tocó, alguien la revisó, ¿está bien? Y ya hicieron un cambio de ese daño que fue provocado, que fue real, pero está manipulado ahora. Entonces, de eso habla mucho de no introducir cambios sobre las causas de los daños que se hicieron. Después la parte de salvamento, el asegurado debe disponer de todo lo necesario para evitar o disminuir el daño. ¿También? Esto salvamento lo venimos hablando bastante, ¿está bien? Obviamente disminuir un daño mayor, ¿no? De eso habla el tema del salvamento también. Entonces, todo lo que se puede evitar o disminuir a un daño mayor, todo eso es forma dentro de la carga también del asegurado. ¿Por qué? Porque está contemplado que esa carga de salvamento también se va a pagar. Bueno, no reconocer la propia responsabilidad, ¿está bien? Quiere decir, obviamente cuando hay un siniestro, y esto también me pasa muy seguido con los productores, y es lo primero que le digo a todo el mundo, primero se debe determinar la responsabilidad de quién fue. ¿Y quién la determina, la responsabilidad? No la pueden determinar los asegurados porque sí, ¿está bien? Porque hay varios aspectos de la responsabilidad que están sobre las leyes, ¿está bien? Sobre las leyes de tránsito, ¿está bien? Sobre la responsabilidad sobre defensa del consumidor, sobre un montón de situaciones. Por eso se dice que no hay que reconocer la responsabilidad. Hay casos, y hay muchos casos, en que uno choca un vehículo en una parte específica del daño y dice, uy, yo lo choqué a él, sí, obviamente lo choqué a él, pero después cuando se determina la responsabilidad, no se lo determina a él como responsable, sino a la otra persona, porque la ley de tránsito determina que la derecha es la que tiene la acción de paso. Entonces, y de no negociar, dice no transar, no negociar, también con la otra parte. Muchas veces pasa, y más cuando hay accidentes de tránsito,
que he visto. Yo he visto una vez cuando una persona se tira arriba de un auto, venía en familia, ¿no? Obviamente una familia de bajos recursos, y ve una persona, nada, literalmente se tira arriba de un auto. La persona que dobla, obviamente, lo ve muy limitado, pero yo cuando vi la acción me quedé medio como, dije, está bien, fue a poca velocidad, no es que fue a una velocidad, a mucha velocidad, sino que fue a poca velocidad, por lo cual la persona se tiró arriba del capó, que tal vez le haya dañado el capó. Yo no me acuerdo si le dañó el capó o no a la persona esta, pero bueno, esta persona se bajó y como vio que estaba con nenitos, y el tipo empezó a renguear, dijo, oh, no, mirá lo que me hiciste, que esto y lo otro, bueno, nada, y ahí le empezó a pedir plata y el tipo le dio plata, como para sacarse el problema de encima. Nada, eso después, si esa persona después tiene testigo, nada, puede tener un problema, porque ahí le determinó ya la responsabilidad y ya indemnizó al supuesto lesionado. Bueno, las cargas del asegurador, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bueno, voy un poquito más rápido, ¿no? Porque estoy detallando mucho, me parece. Sí, no sé si le viene bien o mal el detalle, pero bueno, nada. Las cargas del asegurado, no. ¿Me fui o...? Está bien, estaba en las cargas del asegurador. Los plazos de 3 meses para impugnar un contrato una vez conocida la reticencia. Ahora vamos a ver lo que es reticencia, pero bueno, recuerden esto, tiene un plazo de 3 meses para impugnar un contrato una vez conocida la reticencia. Plazo de 7 para pronunciarse sobre la rescisión de un contrato una vez conocida la agravación del riesgo. 30 días para la aceptación de un siniestro, ya lo vimos anteriormente. 15 días para pagar un siniestro luego de fijado el monto de la indemnización ofrecida. Esto hay que entenderlo así: 15 días para pagar un siniestro. Hoy las compañías, lamentablemente, en algunos casos tardan más, pero es sobre el monto de la indemnización ofrecida. A ver, una vez que ya se fijó el monto de la indemnización, le hicieron firmar el acuerdo al asegurado, a partir de ahí, una vez que entregan esa documentación, empiezan a correr esos 15 días. Por lo cual, nada, eso también hay que hacérselo valer a la compañía de seguros en la que uno trabaja, y tratar de influenciar como productor de seguros para que logremos ese plazo o un poco antes. Estamos hablando que acá dice 15 días, no habla si son días hábiles o días corridos, pero bueno, nada. Sí, mi hermano está justo con un abogado por ese tema, con su seguro, porque no le pagaron en el plazo que había que pagar y después apareció la moto, obviamente estaba destrozada la moto, y el seguro, como no le pagó la indemnización, quería que vaya a retirar la moto. Y ellos ya le tendrían que haber pagado hacía rato. Así que nada, está con un abogado ahora. Y esas son, digamos, puede ser una maniobra de la compañía de seguros para esto, ¿entendés? Para decir, che, ya encontré el vehículo, acá lo tenés, ¿entendés? Entonces, nada, puede pasar eso. 7 días para notificar al acreedor prendario hipotecario sobre el bien asegurado. Fíjense a veces que en muchos casos de combinado familiar, incendio de edificio, disculpen, me llegan mail, en muchos casos de incendio de edificio combinado familiar, ahí generalmente va el acreedor hipotecario, que es el dueño, y el inquilino es el que asegura ese bien, pero el acreedor hipotecario es el dueño del bien, al cual le tenemos que pedir los datos, ¿está bien?, del dueño, el mail y el teléfono, porque la compañía de seguro, para dar de baja esa póliza, le tiene que informar al acreedor hipotecario
y después también en caso de un auto que sea prendado, también al acreedor prendario. Después hay 15 días desde su recepción para rechazar la propuesta por prórroga. ¿Está bien? La compañía tiene 15 días para rechazar una propuesta. Después vamos a ver cuáles son las causales de nulidad de contratos. Lo que es un contrato nulo, ¿está bien? Lo que es, cuando se habla de contrato nulo es que no existe contrato, ¿está bien? De que por más que el contrato se hace nulo y no es válido, por lo cual la compañía no va a indemnizar. En caso de reticencia o falsa declaración del bien, de inexistencia del riesgo, ¿está bien? Yo no puedo declarar el robo de un vehículo que vendí, un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo. La exoneración de la responsabilidad de la aseguración del asegurador por mora, ¿está bien? El seguro plural con intención de enriquecimiento ilícito. Vieron que a veces cuando hay un doble seguro y cuando ya hay una intención de enriquecimiento ilícito, también hace nulo ese contrato de seguro. Gustavo, otra vez vi una... me detengo acá y te hago una pregunta para el tema de la pluralidad. Sí. Bueno, hay personas que, según sí, no me sale la palabra, según el motivo por el cual quiere hacer la pluralidad, algunos quieren enriquecerse ilícitamente, que era lo que vos decías, ¿sí? Pero ponele que él quería enriquecerse ilícitamente, pero está obligado por la ley a que todas las compañías puedan vivir de manera proporcional. Eso, ¿cómo sería? ¿Eso se convierte ya en un coaseguro o en realidad sigue siendo una pluralidad de seguro? Sí, sigue siendo, pero ¿entendés? Acá dice seguro plural con intención de enriquecimiento ilícito nada más. Claro, porque yo tengo entendido que se puede hacer, pero vos tenés que notificar a cada asegurador Exacto. que vos tenés un contrato con otra persona. Y la sumatoria, digamos, de esos contratos no puede exceder en un monto que sea ya como un enriquecimiento, digamos. Está bien, pero eso ya se convertiría en un coaseguro cuando él notifique a cada una de las aseguradoras. No, el coaseguro lo hacen bajo una misma póliza. Son como varios contratos, pero se hacen en una sola póliza. En una sola póliza póliza. con la intención lícita. Sí, perfecto. Sí, porque a veces pasa que esto como hace seguros industriales, creo que será el tema de coaseguro, que es distinto a la pluralidad de seguros, porque se debe por los montos de las sumas aseguradas, se comparte el tema de el riesgo, digamos, en sí. El seguro plural, fíjense en los casos donde vieron que los bancos, cuando dan créditos hipotecarios, también le ponen un seguro de incendio y después ustedes quieren hacer por otra parte un combinado familiar. Ahí se da una pluralidad de seguros, ¿está bien? Entonces ahí sí debemos informarles a ambas compañías de que estamos asegurando de esa manera, ¿está bien? Porque no es que si se me incendia mi vivienda, los dos me van a pagar por separado el mismo importe, sino que va a ser de forma proporcional entre ambos. Hace poco salió un caso de pluralidad de seguros sobre que sí, obviamente hubo intención de enriquecimiento ilícito, una persona que aseguró en 10 compañías de seguro la misma bicicleta, ¿está bien? Entonces, ahí obviamente hay una intención de enriquecimiento ilícito, ya que denunció la bicicleta en distinto tiempo a distintas aseguradoras.
Pero bueno, por suerte hay un sistema en el cual las compañías se pueden, se van enterando de estos siniestros, se van comunicando entre ellas y se pudo detectar este ilícito. Hablamos de la ausencia del interés asegurable, la ocurrencia del siniestro antes de la celebración del contrato. Muchas veces le van a pedir, che, se me rompió el parabrisas, ¿lo podemos pasar? No. O sea, yo tengo que denunciar que tenés el parabrisas roto, ¿está bien? Porque esto fue antes de celebrar el contrato. La incapacidad de los sujetos, ¿está bien? Son causales de nulidad de contrato, vicio de acto jurídico, error, violencia, dolo, simulación, causas ilícitas, contrarias a los hechos o al orden público, objetivo ilícito, contrabando. Bueno, y acá vamos a empezar un poco de lo que es la rescisión de los contratos de la parte del asegurador, que tiene 15 días para darle preaviso al asegurado con devolución de la prima parcial al plazo no corrido. No es aplicable en el caso de vida. ¿Cuándo pasa esto del asegurador rescinde el contrato al asegurado? Generalmente cuando este asegurado tuvo mucha siniestralidad con el asegurador. Obviamente la compañía determina que la prima que le va a pagar ese asegurado nunca le va a cubrir todos los siniestros que le causó. ¿Está bien? Y tengan en cuenta esto como importante, porque puede ser una pregunta en el examen, que no es aplicable en los casos de seguro de vida. Esta rescisión de contrato. La compañía de vida no puede rescindir ese contrato. La suspensión, la cesación temporal de la cobertura, ¿está bien?, genera parte de la rescisión de este contrato. Es como le digo yo, hay muchos clientes que tienen esa costumbre, que se pagan a través de cuponera, que hicimos la póliza el día 10 y siempre nos paga el día 20, por lo cual está siempre 10 días sin suspensión, con suspensión esa cobertura, y por eso se dice cobertura suspendida o sin cobertura financiera. Culpa, acción o omisión dolosa, también previsible, penado por la ley. Eso también es parte de la rescisión del contrato. Culpa grave, extrema, negligencia o imprudencia, cubierta en la póliza, por ejemplo, conducir ebrio, ¿está bien?, o en base a los efectos de la droga. Dolo, intención de provocar el daño. El doble seguro, y acá habla de doble seguro, en la ley de seguro dice, cuando se ha asegurado dos veces un mismo interés y el mismo riesgo, y el total de las sumas aseguradas duplican el valor del riesgo, se presume la intención de enriquecimiento ilícito. En los casos de esta ley se dispone la nulidad de ambos contratos. ¿Está bien? Bueno, forma parte de ya de una nulidad y no de una rescisión. Coaseguro, el aseguramiento ordenado de un mismo interés y un mismo riesgo con distintos aseguradores, y que cada uno de ellos asume una proporción del riesgo. Una de las aseguradores es el encargado de la emisión de contrato y de cobrar la prima, que luego distribuye a las compañías. ¿Está bien? Entonces ahí está el tema. Y después habla de lo que es la reticencia no dolosa y la reticencia culposa y la dolosa. La reticencia no dolosa, el asegurado puede modificar el contrato, reajustar la prima. El asegurador puede modificar el contrato, reajustar la prima, anular el contrato, restituyendo siempre la prima
En caso de seguro de persona, el reajuste debe hacerse, puede ser obligatorio para el asegurador si la nulidad fuera perjudicial al asegurado, según el artículo 6. Culposa, el contrato es anulable. La compañía va a tener 3 meses para impugnar, o el asegurado va a tener 3 meses para impugnar. Se devuelven las primas netas de gastos o reajuste de las primas para cubrir el verdadero riesgo. Dolosa, falseo de la verdad, ocultamiento con intención de obtener beneficio, nulidad con derecho a retención de prima, contrato nulo, hace el contrato nulo. El asegurador tiene el derecho a las primas de los periodos transcurridos. Entendamos entonces que esta reticencia, este ocultamiento de información que afecta al interés asegurable en sí, hace nulo ese contrato. El asegurador tiene derecho a las primas de los periodos transcurridos, 3 meses para impugnar luego de conocido la reticencia. También habla sobre la agravación del riesgo, la alteración del riesgo en desmedro de la cobertura, que puede ser voluntaria de la cobertura, 7 días para el cese, debe denunciarla antes de conocerla, la cobertura queda suspendida, el asegurador debe notificar su decisión de rescindir hasta 7 días, puede haber una reticencia involuntaria, la decisión de rescindir dentro de los 30 días con preaviso de 7 días, el asegurado debe denunciarla inmediatamente luego de conocerla, el asegurador debe notificar su decisión de rescindir dentro de los 30 días, en caso de omitir denunciarla, el asegurador quedará libre de hacer la prestación. ¿Está bien? Denunciada, devolución de la prima proporcional en el tiempo transcurrido. No denunciada, el asegurador percibe la totalidad de la prima por el periodo de el seguro en curso. Y acá empieza a hablar de lo que es la prima y el concepto básico de lo que es el seguro, que es la contraprestación del asegurado, que es lo que paga el asegurado realmente y lo que determina la aseguradora, que vale ese contrato de seguro, que puede modificarse por las cláusulas de ajuste del capital asegurado, variación de riesgo, agravación o reducción de riesgo, el cambio del interés asegurado, por disposición de la autoridad de control. ¿Está bien? La prima pura o neta es el valor del riesgo. Esto es importante porque esto seguramente se lo toman la prima pura o neta. Recuerden que es el valor del riesgo, calculando según la hipótesis de las estadísticas los capitales necesarios que deberán a los asegurados según la experiencia y una financiera, interés obtenible por la inversión prudente. Se determina en base a 4 elementos: el riesgo en una unidad de tiempo determinada, suma asegurada, duración del seguro y la tasa de interés. Si se hiciera pagar únicamente la prima pura y no se tuvieran los otros gastos, el asegurador cerraría sin ganancia ni pérdida. Después tenemos la prima bruta o comercial o tarifa. Comprende además de los recargos por subvenir de los gastos y beneficios de la empresa, gastos de celebración, comisiones, administración, ganancias y otras reservas. ¿Está bien? Esto es lo que es la prima bruta y comercial. Ahí están las comisiones que van a pagar sobre nuestra labor como productores de seguros. Tengan en cuenta que nos van a pagar sobre esta prima bruta comercial y no sobre esta prima neta, ¿está bien? Porque es distinto. No me quiero meter en un tema, pero en algunas compañías la prima la toman como la neta y sobre esa le toman el porcentaje de comisión al productor, y en realidad lo debería tomar sobre la prima bruta o comercial o de tarifa. El premio, que está compuesta por
prima pura más una suma determinada para los gastos y utilidad del asegurador, más los gastos de emisión y administración, derecho de emisión y recargos administrativos, coeficiente de financiación de pago del premio, comisión de productor y los importes destinados al pago de las tasas, impuestos y contribuciones y gravámenes del contrato y a la operación de seguros. Acá ya el premio tiene mucho más que ver porque se le agregan algunos impuestos y algunos gravámenes sobre esa operación de ese contrato, y es lo que realmente pagaría el asegurado. El pago del premio es debido desde la celebración del contrato, pero no es exigible sino contra entrega de la póliza o un certificado de la cobertura. Acá es otra de las preguntas que puede haber sobre el examen. El premio es debido desde la celebración del contrato y no es exigible sino contra la entrega de la póliza o un certificado de cobertura. La cobertura queda suspendida ante la falta de pago, es lo que le vengo diciendo yo, queda sin cobertura financiera, manteniéndose solo hasta las 24 horas del día de vencimiento impago. Y la cobertura, también esto es importante, se rehabilita desde las 0 horas del día siguiente del pago. ¿Está bien? Esto también ténganlo en cuenta porque muchas veces pasa, y bastante, aquellos clientes que no pagan en tiempo, y cuando tienen un siniestro van inmediatamente, pagan la cuota, pero ya esa cuota ya estaba vencida y la hacen ese día y declaran el siniestro ese día, por lo cual no lo van a indemnizar, ¿también? Porque obviamente va a llegar un rechazo por cobertura financiera suspendida. Entonces, en este caso, recién se habilita a las 0 horas del día posterior. La entrega de la póliza sin percepción de premio hace presumir la concesión de crédito para el pago. La cláusula de cobranza de premio abarca todos los ramos excepto caución, riesgo del Estado Nacional, provincial, organismos descentralizados, entes municipales, granizo, agrícola, ganadero, maquinaria, viajes que no excedan los 90 días, vida, retiro, cuya forma de pago esté establecida por tarifas. Acá estamos hablando que hay una cláusula de cobranza del premio, ¿está bien? Y todas están incluidas excepto estos ramos. Por eso generalmente se entrega una caución después de asegurarse del pago del asegurado. Bueno, en granizo también tiene que ver, a veces se paga después de la cosecha o después de la siembra, se termina pagando. Si ya se determina cómo se va a pagar en el tiempo, pero se presenta como un pagaré, si bien no lo paga en el momento, pero bueno, hay un pagaré de por medio en donde se formaliza ese contrato. Hay contratos de seguro cuando el asegurador se obliga mediante la prima o cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. ¿Está bien? Esto es importantísimo. Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir el daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. Las partes, el asegurador, que es la empresa constituida conforme a los tipos societarios de la Ley 20.091 y habilitada por la Superintendencia de Seguro de la Nación. El asegurado, el titular del bien asegurado, ¿está bien? Y el tomador, la persona, es la persona que celebra el contrato con el asegurador y puede hacerlo por cuenta propia o cuenta ajena, que esto ya lo veníamos viendo, ¿no? Y lo vimos en la parte, creo, de seguros y de derechos. Por cuenta propia, el tomador contrata el seguro por su cuenta y por cuenta ajena
contrata por cuenta de otro que puede ser conocido o no en el momento de la celebración del contrato. Después está la parte, dentro de este contrato de seguro, recuerden que vamos a poner, en el caso, vamos a ponerlo en un accidente personal para que quede claro, más claro esto, pero también puede suceder en automotor. El tomador de la póliza es un contratista, el asegurado es, no sé, un obrero, ¿está bien? Y el beneficiario puede ser o el propio contratista o, no sé, el country o puede ser los herederos legales, un ejemplo. O los familiares directos o la mujer del obrero. Entonces esa es la diferencia. Y eso sería por cuenta ajena. Pero entienda que acá también existe un beneficiario, que es la persona que recibe la indemnización en caso de ocurrencia del siniestro. A veces tengan en cuenta que si bien el beneficiario, tal vez en seguro de personas, no es la que va a recibir esa indemnización, sino que va a poder negociar con esa póliza de indemnización sobre la persona asegurada. ¿Está bien? El interés asegurable tiene que haber una relación lícita de valor económico sobre un bien amenazado por un riesgo. El riesgo, la eventualidad de lo cual nace una necesidad, la propuesta de seguros, la orden de emisión, 15 días para confirmar su aceptación o rechazo, la vigencia, salvo pacto contrario, la cobertura se inicia a las 12 horas del día de inicio de la vigencia y finaliza a las 12 horas del día de la finalización. Esto es para tener en cuenta en muchos de los riesgos, menos en los seguros de personas, que es a partir de las 0 horas. El inicio de la vigencia queda supeditado al pago total o parcial del premio, salvo en las ramas exceptuadas. Pólizas a la orden pueden transferirse por simple endoso del tomador sin necesidad de contar con la aprobación del asegurador. Pólizas nominadas se emiten a favor de determinada persona, se puede transferir por endoso con la aprobación del asegurador. Seguros sobre personas, pólizas al portador, se transite por entrega, ejerciendo el derecho de cobrar indemnización quien tenga la posesión al momento del siniestro. Transferencias, cuando las pólizas se emiten a la orden o al portador, no se pueden hacer en seguro de persona, porque transmite los derechos contra el asegurador. Cuando la póliza es nominativa en los seguros de los daños, se transfiere el interés asegurado, debe ser notificado al asegurador y este podrá rescindir el contrato, salvo que exista pacto por el cual el asegurador acepta la transferencia automática. Y ahora entramos en lo que es la parte de siniestros. ¿Está bien? Los pagos, que están en el artículo 50 del seguro patrimoniales, que ya lo habíamos visto, 15 días después de fijado el monto de la indemnización. En los seguros de vida, 15 días de ocurrir el siniestro, presentaba toda la documentación. Accidentes personales, el asegurado tiene derecho de un pago a cuenta luego de transcurrido un mes. Tengan en cuenta, a veces en tema de accidentes personales donde ya hay una lesión y se tenga que hacer curaciones, por el cual obviamente el asegurado puede exigirle ese pago a la compañía de seguros. Según lo que leí, Gustavo, perdón, o sea, no puede no pagar menos de un 50% la aseguradora, ¿puede ser? En los pagos a cuenta. Exacto. Bueno, pero ahí, viste, hay que determinar un montón de temas también. Porque todavía, imagínate que si bien hay un daño y se determinó la responsabilidad, no se sabe la incapacidad que va a tener. ¿Entendés? Entonces, claro, se puede determinar medio a ojos, pero
no quiere decir que siempre se dé con el valor exacto. Por eso después se tiene que rever nuevamente eso con la compañía de seguro. Ah, bien. Bueno, salvamento. El asegurado está obligado a tratar de evitar o disminuir los daños. Si no cumple con esta carga, dolosamente o por culpa grave, el asegurador queda liberado de pagar. El asegurador está obligado a reembolsar al asegurado los gastos que éste le incurrió ese salvamento. El asegurado no puede, sin el consentimiento del asegurador, introducir cambios a las cosas dañadas que hagan más difícil establecer la causa del daño. Bueno, es lo que le comenté yo. Cuando hacen una reparación con la cual después no se puede establecer cuál fue la causa del daño, esto hace de que el asegurador de esta manera no puede determinar la indemnización al asegurado. La función del liquidador de siniestro, ¿no? Esto ténganlo en cuenta siempre, porque esto es importante a la hora de un siniestro, que ustedes entiendan esa mecánica y cómo se va a determinar la responsabilidad y el importe que se le va a pagar como indemnización. La función del liquidador es verificar la procedencia u origen del siniestro, determinar el encuadre del siniestro. Acaba de determinar el liquidador cómo se encuadra ese siniestro, ¿está bien? Determinar el monto de los daños habidos, efectuar la evaluación o inventario físico para determinar el valor a riesgo, confeccionar el informe a referendo del asegurador, o sea, al que le paga al liquidador es el asegurador. Ustedes sabían eso, ¿no? El asegurador es el que le encarga de pagarle al liquidador. Obviamente el liquidador es una persona que media entre el asegurado y la compañía de seguro. No quiere decir que el liquidador va a efectuar su informe a favor del asegurador, sino que va a ver sobre cómo encuadró el siniestro, ¿está bien? Después determina los montos del daño, hace toda la evaluación y sobre eso determina también si tiene responsabilidad el asegurado o no, y sobre ese informe se lo presenta a las compañías. Para que vean esto, el liquidador obviamente le va a cobrar un importe por ese informe al asegurado, y por eso yo le comenté, vieron que salió hace poco esta noticia de una persona que había contratado 10 seguros diferentes para el robo de una bicicleta. Entonces la compañía dice, bueno, nada, son 90.000 pesos. Capaz que contratar a un liquidador para la compañía le sale, no sé, 20.000, un ejemplo, ¿no? Para un informe pedirle, no sé cuánto está, pero digo, 20.000 pesos. Por lo cual la compañía hace la cuenta. 90 más 20.000 son 120. ¿Entienden? 90 más 20.000 son 110. Entonces la compañía dice, no, la verdad prefiero no llamar a un liquidador y pagarle directamente al asegurado, pensando económicamente a favor de la compañía. Y tal vez gracias a esta función del liquidador, que están conectados entre ellos, pudieron determinar que en varias compañías se ingresó el mismo siniestro y se logró desbaratar esto. Entonces, eso también es la importancia de un liquidador, y es como todo, que siempre está bueno que medie este liquidador y que las compañías no traten de abogar
a pagar automáticamente el siniestro, que se haga como una pequeña investigación. Obviamente queremos cubrir cuanto antes a los clientes, a los asegurados, pero es importante también que tengamos en cuenta de este informe que tiene que hacer el liquidador. Los gastos para verificar el siniestro y liquidar el daño son por cuenta del asegurador, dijimos. El asegurado está obligado a suministrar al asegurador a su pedido la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo. El asegurador debe pronunciarse dentro de los 30 días de recibida la información complementaria. La omisión, silencio implica aceptación. ¿Está bien? Obviamente en estos casos a veces las compañías lo que van a hacer es mandarle una carta de documento al asegurado para extender estos plazos, para que no quede dentro de estos 30 días, porque tal vez el liquidador le lleve más tiempo definir el siniestro. Infraseguro es el valor asegurado por debajo del valor real. Se indemniza el daño en la proporción que resulte entre la suma asegurada y el valor asegurable. Sobreseguro, si al momento del siniestro el valor asegurado excede el valor asegurable, el asegurador solo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido. Tiene derecho al total de la prima. Prorrata, cuando la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el asegurado indemnizará el daño en proporción que resulte entre ambas partes los valores. Está bueno que se acuerden esta formulita de prorrata: el daño por la suma sobre el valor a riesgo. Primer riesgo absoluto, el asegurador indemnizará el daño hasta el límite de la suma asegurada, sin tener en cuenta la proporción que existe entre esta suma y el valor asegurable. El primer riesgo relativo, el asegurador indemnizará el daño hasta el límite de la suma asegurada siempre que el valor asegurable declarado no sea inferior al momento del siniestro a su valor real. Si el valor asegurable real del bien al momento del siniestro excediera el monto del valor asegurable declarado, el asegurador solo indemnizará el daño en la proporción que resulte entre ambos valores. En esta cobertura, la aseguradora pagará hasta un porcentaje establecido del daño sobre el total de los bienes asegurables. Sobre esto, yo le hice un video que está en el canal de YouTube de Seguro Fácil. Véanlo, ahí les explica detalle por detalle cómo actúan estas 3 medidas de la prestación. Así que es importante que lo vean eso. Subrogación de derecho. ¿Alguien dijo algo? Disculpen. ¿No? Seguimos. Subrogación de derecho quiere decir que la cesación de derecho de repetición, los derechos que le corresponden al asegurado contra un tercero se transfieren a favor del asegurador. El asegurado es responsable de todo acto que perjudique este derecho al asegurador. Bueno, gente, podemos dejar acá hoy, porque también nos queda varios temas por ver. Sí, te tenés que ir a poner el lavarropa. La empresa de seguro y su control, así que ya vimos la parte de lo que es la parte del contrato de seguro y todo lo que es reticencia, caducidad, nulidad, ya lo vimos, toda esa parte, toda la parte de lo que es la intensidad del riesgo. Nada, vimos bastantes temas puntuales y esto lo dejamos para el sábado. Si me hacen acordar que estamos por acá el sábado, lo seguimos, pues ya estamos casi llegando a las 9 de la noche. No, y te decía que no te lo habías escuchado, que tenías que poner lavarropas.